Buenos días, licenciados y compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y les vamos a exponer acerca de las normas de la NIA 250, 505 y 510. Entonces iniciaremos por la NIA 250, que esta lo que nos trata son de las consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en una auditoría de estados financieros. Entonces, el alcance de esta norma, pues indica que el auditor deberá comprobar el cumplimiento de todas las disposiciones legales o reglamentarias y deberá informar respecto a esto de una forma separada. También deja como que muy en claro dos incisos que son los efectos de las disposiciones legales y reglamentarias. Entonces, esto trata de qué efectos tendrán estas disposiciones de que la entidad esté sujeta y que constituyen a un marco normativo, ya que algunas disposiciones pues tienen un efecto directo sobre los estados financieros y estos efectos pues determinan importe y la información que se deberá revelar en cada uno de los estados financieros. También nos menciona sobre la responsabilidad del cumplimiento, que aquí claramente lo dice que la responsabilidad es de la dirección, ¿verdad? Que debe de asegurar que las actividades de la entidad pues se realicen de conformidad con cada una de las disposiciones. El objetivo de esta NIA es de que el auditor debe obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada para velar que pues se estén realizando dichos cumplimientos, ¿verdad? Y también la aplicación de los procedimientos de auditoría, que cada uno de los procedimientos pues nos ayuden a identificar de que sí se está cumpliendo con cada una de las disposiciones legales y también de que el auditor pues debe de responder adecuadamente en caso de que encuentre un incumplimiento o en caso de que encuentre alguna existencia de indicios de un incumplimiento identificado. Y pues los requerimientos, esta norma pues menciona 4 requerimientos y yo les voy a hablar del primer requerimiento, que son de las consideraciones por el auditor del cumplimiento de las disposiciones legales. Entonces, el auditor, con el fin de ayudar a identificar casos de incumplimiento de las disposiciones legales, pues de que puedan tener un efecto material sobre los estados financieros, ya que durante la auditoría, pues el auditor mantendrá una especial atención a la posibilidad de que existan procedimientos adicionales para que puedan ser aplicados y así alertar en caso de que existan incumplimientos a ellos. Los dejo con mi siguiente compañera. Continuando con la NIA 250, yo les voy a hablar acerca de los procedimientos de auditoría cuando se identifican o existen indicios de incumplimiento. La norma nos indica que si el auditor tiene conocimiento de un caso de incumplimiento o de existencia de indicios de un incumplimiento, deberá obtener conocimiento de la naturaleza del acto y de las circunstancias en las que se ha producido. La información adicional para evaluar el posible efecto sobre los estados financieros, y aquí también se puede mencionar que el auditor discutirá con la dirección si existe algún indicio del incumplimiento y si ellos no nos proporcionan la información suficiente de que la entidad sí está cumpliendo con las dichas disposiciones legales y reglamentarias, el auditor también puede considerar a su juicio profesional el poder obtener la asesoría de una entidad jurídica. El siguiente requerimiento nos habla de lo que es la comunicación de incumplimientos identificados o de la existencia de indicios de un posible incumplimiento. Aquí el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones relativas al incumplimiento de la disposición legal y reglamentaria que haya llegado a su conocimiento en el transcurso de la auditoría, siempre que no se trate de cuestiones claramente intrascendentes. Aquí también, para que dicho cumplimiento se lleve a cabo, a juicio del auditor también se puede considerar si esto es intencional y material, y se debe comunicar con los responsables del gobierno cuando proceda. Y si en dado caso se nota de que estas responsables del gobierno están involucrados en dichos incumplimientos, entonces el auditor debe proceder a comunicarlo a un nivel inmediato superior.
El siguiente requerimiento de esta norma es la documentación. La norma nos indica que la documentación que el auditor debe hacer constar es la documentación que respalde los incumplimientos identificados o la existencia de indicios de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. Y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, así como partes ajenas a la entidad. Gracias. Buenos días, licenciado y compañeros presentes. Voy a continuar con la NIA 505, confirmaciones externas. Empezaremos con el alcance de esta norma, y esta norma trata sobre los procedimientos que el auditor debe realizar al confirmar externamente, esto para obtener la evidencia de auditoría. Al igual, esta norma no trata sobre las indagaciones sobre los litigios y los reclamos, la cual tiene su propia norma, que sería la NIA 501. Los procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría. La fiabilidad de las confirmaciones externas se ve afectada dependiendo del origen de donde el auditor obtenga la información. Para esto debe tener en cuenta que la evidencia de la auditoría obtenida en fuentes externas sea independiente, esto para que sea más fiable. La evidencia de auditoría que se obtenga sea directamente del auditor, no por medio de la empresa, también será más fiable, y la evidencia de auditoría es más fiable si se obtiene en forma de documento o ya sea electrónico o en papel, no de forma verbal. El objetivo de esta norma es obtener la evidencia de auditoría relevante y fiable por medio de las confirmaciones externas, siempre siendo independiente de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que el auditor lo realice en forma de presentarles o indagar directamente con los clientes y no por medio de la empresa a los clientes. Tendremos los requerimientos. El primer requerimiento es los procedimientos de confirmación externa. El auditor debe mantener el control de las solicitudes que implica la indagación de la documentación, la selección y la parte confirmante, o sea, a las personas que nosotros les vamos a enviar el documento para que ellos nos confirmen lo que estamos indagando, el diseño y la solicitud de la confirmación, esto queda a criterio del auditor, y el envío de las solicitudes. El siguiente requerimiento. Tenemos la negativa de la dirección a que el auditor envíe una solicitud de confirmación. Si el auditor necesita emplear algún procedimiento de confirmación externa y la empresa no permite al auditor enviar esta confirmación, el auditor deberá indagar los motivos de la dirección por cual no quiere que realicemos esa evaluación, y evaluará la implicación de la negativa de la dirección y sus riesgos, y aplicará otros procedimientos alternativos para confirmar de que otros procedimientos que sean fiables para poder confirmar de otra manera. La siguiente son los resultados de los procedimientos de confirmación externa. Si se identifica que la información obtenida es dudosa y poco fiable, se debe obtener evidencia de auditoría adicional, o sea, vamos a emplear algún otro procedimiento para poder obtener esa evidencia o la confirmación de los clientes, y se va a evaluar las implicaciones de estas circunstancias sobre la valoración de los riesgos, y también se tendrá en cuenta que tenemos que evaluar el fraude o el riesgo de fraude. Tenemos la siguiente, que serían confirmaciones negativas. Estas confirmaciones no nos dan evidencia, nos proporcionan evidencia menos conveniente, por lo que esta norma requiere que el auditor no solo utilice estas confirmaciones negativas como el único procedimiento para obtener información, a menos que ésta se valore el riesgo de incorrección material, que se ha obtenido evidencia suficiente y adecuada, y que los elementos que se valoraron comprendan el gran número de los saldos. Y la siguiente sería la evaluación de la evidencia obtenida. El auditor va a evaluar todos los resultados de los procedimientos de las confirmaciones externas, verificando que sea la evidencia relevante y fiable.
A continuación los dejo con mi compañero. Buenos días a todos. Vamos a continuar hablando sobre la NIA 510, sobre los encargos iniciales de auditoría y los saldos de apertura. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un encargo inicial de auditoría. Además de los importes que figuran en los estados financieros, los saldos de apertura incluyen cuestiones cuya existencia deben ser revelada, tales como las contingencias o compromisos. Los objetivos de esta norma son los siguientes. El primer objetivo es que los saldos de apertura o revisar que los saldos de apertura no contengan incorrecciones materiales que pueden afectar materialmente los estados financieros y que se han aplicado de manera uniforme en los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas reflejadas en los saldos de apertura. Dentro de los requerimientos de esta norma tenemos dos. Tenemos el de los procedimientos de auditoría, que nos habla sobre que el auditor deberá leer los estados financieros más recientes en su caso y el correspondiente informe de auditoría del auditor predecesor, si en dado caso lo hubiera, en busca de información relevante en relación con los saldos de apertura, incluida la información relevada. El auditor obtendrá evidencia sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afecten de forma material los estados financieros del periodo actual mediante la determinación de si los saldos del cierre del periodo anterior han sido correctamente traspasados al periodo actual, determinación de si los saldos de apertura reflejan la aplicación de políticas adecuadas y la realización de los siguientes procedimientos adicionalmente, como la revisión de papeles de trabajo del auditor predecesor y la evaluación de los procedimientos aplicados en el periodo actual que proporcionan evidencia relevante en relación con los saldos de apertura. Si el auditor obtiene evidencia de auditoría en que los saldos de apertura contienen incorrecciones materiales que podrían afectar de forma material los estados financieros del periodo actual, aplicará procedimientos adicionales. El segundo requerimiento de esta norma trata sobre las conclusiones y el informe de auditoría. Entre los saldos de apertura, si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, se expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros dependientemente del impacto que tenga no obtener este tipo de evidencia. Asimismo, la congruencia de las políticas contables tiene que revisar el auditor y concluir sobre las políticas contables del periodo actual que no se apliquen congruentemente en relación con los saldos de apertura de conformidad con el marco de información financiera y un cambio de una política contable que no se registra, presenta o revela adecuadamente, en conformidad con el marco de información financiera aplicable a la compañía. Y el auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable cuando corresponda. También tenemos que la opinión va a ser modificada en el informe de auditoría cuando la opinión del auditor predecesor haya sido modificada. Entonces, para el efecto, el auditor tiene que revisar el informe de ese auditor predecesor y tiene que revisar si tiene una opinión modificada y adicional si la opinión modificada o la incorrección material que o la opinión modificada sigue siendo relevante para el periodo actual que se está revisando. En dado caso, el auditor expresará una opinión modificada en el informe del periodo actual. Muchísimas gracias por su atención.